Cordial saludo, les habla su profesor Gerson Incapié. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la experimentación, la simulación y la teoría en los movimientos armónicos simples. Para esto vamos a establecer un paralelo entre lo que se experimenta, lo que se simula a través de modelos matemáticos y lo que nos dice la teoría para dos experimentos básicos. El primero que tiene que ver con un movimiento pendular y el segundo con un sistema masa-resorte. Para tal fin, vamos a utilizar, para el caso de la experimentación, el software analizador de datos de experimentos llamado Tracker. Para la simulación, pues el Interactive Physics, como lo hemos trabajado recientemente. Y para el caso de la teoría, vamos a aplicar los conceptos que vimos en los capítulos anteriores. Entonces, vamos a empezar con el primer experimento que tiene que ver con movimientos pendulares. Empezando con el experimento de un movimiento pendular, lo primero que debemos hacer es realizar un video para utilizar el software Tracker. Este video debe tener ciertas características, como por ejemplo tener una partícula que oscile bajo un fondo que entre en contraste con el objeto que vamos a analizar. Este software es gratuito, ustedes lo pueden descargar fácilmente. Les voy a dejar el link en las descripciones del video y se van a dar cuenta que en el caso del movimiento pendular, este llaverito va a estar oscilando bajo este fondo blanco y la cuerda tiene aproximadamente 1.2 metros, 120 centímetros. Entonces con eso vamos ya a ir directamente al software de Tracker. Ya lo instalé y abrimos primero el video. Al abrir el video del péndulo, este software lo que hace es comparar ciertas posiciones de distancias y puntos de referencia para realizar un trazado de posiciones y analizar experimentalmente el movimiento pendular. Antiguamente esto se hacía con fotografías estroboscópicas y con medidas que dependían obligatoriamente de los errores humanos a la hora de tomar medidas. Ya con la tecnología actual podemos hacer videos de muy buena velocidad y de muy buena resolución para poder analizar mejor estos datos y poder revisarlos paso a paso para determinar, por ejemplo, en el caso pendular, el valor de la gravedad y las ecuaciones de velocidad, posición y aceleración de los movimientos oscilatorios. Entonces, bueno, como primera parte, tenemos que colocar el punto de inicio de donde vamos a analizar este movimiento. Vamos a suponer que vamos a analizarlo desde el punto cero, digamos que este va a ser mi punto inicial y la idea es de que haga una o dos oscilaciones para poder determinar la amplitud, el periodo y la frecuencia de este movimiento. Vemos que en este movimiento podemos, por ejemplo, detenerlo por ahí, digámosle que ya al finalizar. Y lo primero que debemos hacer es tomar un punto de referencia con el plano cartesiano. Supongamos que este es mi punto cero. Aquí con este valor establezco mis coordenadas, puede ser en el punto rojito. Ese sería mi plano cartesiano. Y para que el software entienda cuáles son los tamaños, tenemos que colocarle una vara de calibración. En esta vara de calibración, no oprimiendo Shift, vamos a decir que el largo de la cuerda, más o menos hasta acá, tiene aproximadamente 1.2 metros de largo. Bueno, después de esto, la idea es que el programa busque las características de este llavero que está colgando de la cuerda. Para eso vamos a crear una masa puntual y en la masa puntual vamos a definir trayectoria. Con control, shift y clic vamos a establecer las características del punto que vamos a buscar. En este caso vamos a buscar el punto rojo del llavero y le vamos a decir sencillamente que busque.
vemos que ya está estableciendo posiciones y tiempos para el movimiento pendular. Se nota que efectivamente sí es un movimiento senoidal. Y ahorita vamos a repasar las ecuaciones para determinar con la experimentación cómo sería la ecuación de este movimiento. Bueno, ya terminada la trayectoria, vemos efectivamente que aquí estamos graficando posición contra tiempo y la gráfica que se pinta en este caso, para el caso de las distancias en X o la elongación como ya la conocemos, sería la pinta de una función menos seno. Recordemos que dependiendo del punto donde yo lo analice, esto puede ser seno o coseno o menos coseno o menos seno dependiendo de la amplitud. En este caso concreto, como tenemos la gráfica, estaríamos diciendo que la ecuación matemática va a estar determinada por el valor de menos seno. Pero si yo regreso al video y analizo la situación, por ejemplo, acá en este punto, donde se está eh, iniciando un desplazamiento positivo y le digo que inicie desde acá, me voy a dar cuenta de que la forma de la gráfica ya se parece a un seno. Y de la misma manera, si yo me adelanto hasta el punto máximo de amplitud, por ejemplo por acá, y le digo que inicie acá, estaríamos hablando de una función coseno. Bueno, para estar acordes a lo explicado en el video anterior sobre movimientos armónicos simples pendulares, vamos a establecerlo como el valor de el seno. Sería más o menos como por acá, sería mi punto de partida. Y vemos que efectivamente las posiciones coinciden. Bueno, ¿qué podemos obtener de estas gráficas? Si quiero obtener tres diagramas, concretamente, un diagrama de posición como lo vemos acá, aquí pintemos las velocidades de X y aquí pintemos las aceleraciones de X. Bueno, en el caso de las aceleraciones, las oscilaciones del llavero pues nos juegan un papelito ahí como medio raro, pero se evidencia efectivamente que si este es el valor del seno, esta velocidad vendría a ser el valor del coseno. Y en el caso de la aceleración estaríamos hablando de un menos seno en términos de funciones sinusoidales, como lo vimos en la teoría. Miremos la diapositiva para confrontarlo. En las diapositivas que vimos con anterioridad, nos dimos cuenta que estas eran las ecuaciones de un movimiento pendular y que las formas senoidales que lo determinan está dada en el caso del desplazamiento por una función seno, en el caso de la velocidad por la función coseno y en el caso de la aceleración por menos el seno de la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Bueno, esta sería la demostración de que efectivamente la experimentación está acorde con la teoría. Regresando al programa de experimentación, vemos que efectivamente las gráficas coinciden con la presentación y nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de la amplitud, en este punto, vemos aproximadamente un desplazamiento de unos 21 o tal vez 22 centímetros. ¿Sí? También observamos que la velocidad en el caso de la gráfica, aislemos los resultados por acá con las aceleraciones y nos fijamos efectivamente que para la amplitud tenemos valores aproximados de 21, 21.7. Podemos estar asegurando que la amplitud en este caso va a ser de unos 22 centímetros aproximadamente. Y si analizamos la gráfica de velocidad contra tiempo, sabemos que la velocidad está en el punto de equilibrio. Si nos vamos hasta un cuadro donde esté pasando por el punto original,
nos vamos a dar cuenta que la velocidad es aproximadamente unos 0,6 metros por segundo, que sería en este caso la velocidad máxima. Y en el caso de la aceleración, bueno, por cuestiones de movimientos del llavero, vemos que hay ciertos valores que discrepan, pero todo oscila aproximadamente por un valor de unos menos 2 metros por segundo al cuadrado. Con estos valores de velocidades iniciales, amplitudes, vamos a determinar cómo son las ecuaciones. Otra de las cosas importantes que tenemos que determinar en ese experimento es que podemos saber el periodo. En el caso del primer ciclo, si empieza acá en cero y termina de nuevo por acá en cero, vamos a ver los resultados. Vemos que el periodo es aproximadamente de unos 2.2 segundos. Esos 2.2 segundos ya los vamos a determinar a nivel experimental. Hagamos la teoría primero. Bueno, recordemos que para el caso de un movimiento pendular, tenemos las ecuaciones de que la frecuencia angular es igual a 2pi por f, o sencillamente que la frecuencia es igual a el inverso del periodo. De esta forma podemos establecer también de que el periodo es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. En el caso del experimento ya sabemos que tenemos un largo de aproximadamente 1.2 metros y que la gravedad es de 9.8 metros por segundo. Esto en una calculadora me produce un valor 2 por pi por la raíz de 1.2, que es más o menos el largo, dividido entre 9.8, me da un periodo de aproximadamente 2.19 segundos. Con este periodo podemos establecer cuál es el valor de la frecuencia angular. El valor de la frecuencia angular lo podemos escribir como 2pi sobre el periodo, sabiendo que 2pi sobre 2.19 me da aproximadamente un valor de 2.86 radianes por segundo. Con estos valores podemos ya establecer matemáticamente cómo quedarían las ecuaciones. Recordemos que en las diapositivas veíamos que la elongación era igual a la amplitud por el seno de WT, donde ya sabemos que en este caso la amplitud viene a ser experimentalmente aproximadamente 0.22 centímetros por el seno de W, que acabamos de determinarlo como 2.86 T. Esta vendría a ser la ecuación de la elongación. Recordemos que para el caso de la velocidad y para el caso de la aceleración tenemos el caso de W por la amplitud por el coseno de WT, tendríamos la fórmula W, que sería en este caso, hagámoslo en calculadora, 2.86 por el valor de la amplitud, que es 0.22 aproximadamente. Esto me da 0.62 por el coseno, en este caso, de 2.86 por t. Y para el caso de la aceleración, recordemos que es menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el seno de WT. En este caso tendríamos que esta velocidad angular, que es 2.86 elevada al cuadrado, pero por 0.22, que es la amplitud, me da menos 1.79 por el seno de 2.86t. Si nos fijamos en los resultados que vimos experimentalmente, nos dimos cuenta que la velocidad estaba determinada aproximadamente por el valor de 0.6. Este valor de 0.62 en la gráfica vimos que era más o menos 0.6 metros por segundo. Y en el caso de la aceleración, que lo determina en este caso este valor, estaríamos hablando de menos 1.79, que en el gráfico vimos que era aproximadamente 2 metros por segundo al cuadrado.
Bueno, con estos valores ya podemos hacer una simulación, pero antes de hacer la simulación, hagamos la experiencia de graficar los datos a través de un software matemático. Para esto vamos a utilizar entonces el programa MATCAD, y acá en MATCAD vamos a definir las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración para confrontarlas respecto a lo que nos dio en la teoría. En el caso concreto de una función del tiempo, para el caso de la posición, vamos a determinar que esto es igual a la amplitud, que sabemos que es 0.22, por el seno, en este caso, de W, que es 2.86, por el tiempo. Esta vendría a ser nuestra ecuación de posiciones. Miremos en una gráfica cómo quedaría la variable independiente tiempo respecto a la función del tiempo, que ya sabemos que es la posición. Aquí tendríamos en este caso la gráfica de posición contra tiempo. Para poder visualizarlo mejor, establezcamos unos límites. Puede ser que t esté comprendido entre el valor de 0 con intervalos de 0.1 hasta 7 segundos. Aquí vemos efectivamente que, bueno, se parece mucho a lo que tenemos, en este caso, más o menos a una amplitud de aproximadamente 0.22. Recordemos que matemáticamente la derivada es de la posición es la velocidad. Entonces derivemos por una sola vez respecto al tiempo la posición. En este caso, la derivada de la posición respecto al tiempo me da 0.62 por el coseno de 2.86. Veamos en nuestros apuntes que efectivamente coincide aproximadamente con las velocidades. 0.62 por el coseno de 2.86. ¿Sí? Recordemos también que la segunda derivada, en el caso del tiempo, o derivando el tiempo, la velocidad respecto al tiempo, o derivando dos veces la posición respecto al tiempo, tenemos que es la aceleración. En este caso, la gráfica me determina que es equivalente a menos 1.79, como habíamos visto en la simulación, 1.79 por 0.86. Hasta el momento parece que la experimentación y la teoría coincide con las derivadas. Bueno, graficando esto, tenemos que esta sería la posición. Hagamos una gráfica más para el caso de la velocidad. Y tenemos que para el caso de la velocidad, acá tenemos AT como variable independiente, y aquí tendríamos la primera derivada respecto al tiempo. Bueno, aquí vemos que efectivamente sube más o menos hasta 0.6, y para el caso de la aceleración tendríamos la misma situación. Por acá tenemos que la variable independiente es el tiempo y que la aceleración es la segunda derivada respecto al tiempo, o la primera derivada de la velocidad. Y aquí tenemos efectivamente que el valor oscila entre menos 1.79 según la ecuación. Bueno, vemos efectivamente que se parecen muchísimo estas ecuaciones a lo que experimentamos con el software Experimental Tracker. Bueno, volviendo a la comparativa, vamos a simular ahora este movimiento. Recordemos que hasta el momento sabemos que ese movimiento pendular nos produce una amplitud de 0,22 metros, una velocidad máxima aproximadamente 0.6 metros por segundo y una aceleración aproximadamente de 1.79. Podemos redondearlo a 1.8 metros por segundo. Bueno,
Recordemos que el largo es de 1.2. Entonces vamos directamente al Interactive Physics. Y en el Interactive Physics vamos a realizar esta simulación. En el espacio de trabajo coloquemos eh, los ejes para poder entender más o menos dónde es que está ubicado el piso. Coloquémosle una, un techo, y de este techo amarremos una masa, no importa el tamaño, coloquémosle unos 10 kilogramos, y a esta amarrémosle una cuerda a su centro de masa. Coloquémosla totalmente vertical y digamos que esta cuerda es de 1.2 metros. Bueno, movamos esto hasta el punto de equilibrio, más o menos acá. Hagámosle un zoom para poder visualizar mejor la simulación. Y coloquémosle una velocidad inicial más o menos equivalente a lo que planteamos en el ejercicio. Vimos que era, bueno, coloquémosle con valores acá mejor, una velocidad de x de aproximadamente 0.68 fue lo que nos dieron en, en los cálculos matemáticos. Bueno, si arrancamos esta simulación, vemos efectivamente que ya es el movimiento pendular que necesitamos. Vamos a ser más precisos y vamos a establecer, por ejemplo, no 20 cuadros, sino unos 500 cuadros por segundo. Bueno, adicional, vamos a medir lo que es la gráfica de posición, la gráfica de velocidad, también de X, y la gráfica de aceleración también de X. Coloquemos estas gráficas por acá. Y debería coincidir con lo que experimentamos y desarrollamos a nivel teórico. La otra situación es que vamos a establecer las escalas. Coloquémosle acá una escala a 7 segundos, como hicimos la gráfica en el MATCAD. Y ya sabemos que la amplitud va más o menos desde menos 0.23, coloquémosle un centímetro de error, y 0.23 metros. Bueno, para el caso de las velocidades, también establezcámoslo a 7 segundos. Y para las velocidades sabemos que va desde menos 0.68 aproximadamente hasta 0.68 metros por segundo en la parte positiva. Para la aceleración también dejemos la escala a 7 segundos y la aceleración mínima va más o menos desde menos 1.8 metros por segundo hasta 1.8 metros por segundo positivo. Corramos la simulación. Otra cosa, midamos el tiempo. Y en el caso del tiempo, para saber efectivamente si el periodo coincide con lo experimentado. Arranquémoslo. Bueno, por ahí yo creo que es suficiente. Devolvámoslo hasta la primera amplitud, que sería más o menos por ahí, y nos damos cuenta efectivamente que por acá, en más o menos 0,22, tenemos, bueno, un cuarto apenas de oscilación. ¿Sí? Estaríamos hablando de que la velocidad es cero y que la aceleración en este caso es máxima, más o menos menos 1.8 metros por segundo al cuadrado. Si retomamos la simulación, en el punto de equilibrio ya sabemos que la velocidad es máxima. Y en el caso de la velocidad máxima, por acá, miren el cero, falta yo creo que un poquito, tenemos en este caso la velocidad
máxima, pero bueno, como va hacia la otra dirección, vendría a ser menos 0,68 aproximadamente. Y la aceleración debería ser cero. Bueno, miremos qué pasa con el ciclo completo. En el ciclo completo, que sería acá, en este punto, cuando regresa al punto de equilibrio, tenemos, más o menos por ahí, aproximadamente 2,2 segundos. Recordemos que el periodo que calculamos era 2,19 según la calculadora tomando todos los datos, pero se puede decir que esto es una aproximación muy buena de un periodo de 2,2 segundos. Bueno, entonces, en resumen, tenemos la simulación y nos damos cuenta que efectivamente cumplen las mismas normas que a nivel experimental. ¿Mm? Y también nos damos cuenta que a nivel teórico y a nivel matemático a través de los modelos, la situación coincide. Bueno, ahora vamos para el segundo experimento.